Bueno, ahora tenemos el honor de recibir al profesor Federico Buonanotte. El doctor Buonanotte es el profesor de la Cátedra de Clínica Neurológica del Hospital Nacional de Clínica, el jefe de servicio y una persona de amplísima experiencia docente y clínica, así que le agradecemos especialmente que nos haya visitado. Doctor Buonanotte, la doctora Fuentes ya nos refirió que uno de los motivos prevalentes es la cefalea. Así que sin lugar a dudas, lo primero que nos va a gustar escuchar de usted es su postura o lo que nos recomienda a los médicos de primer nivel respecto del manejo de la cefalea. Sí, cómo no, muchas gracias por la invitación, profesor. Sí, sin duda que la cefalea es de los síntomas neurológicos es el más prevalente y está ubicada entre cuarto a séptimo según los diferentes trabajos, motivo de consulta de la práctica clínica en general. Motivo por el cual es algo a lo cual los médicos de cualquier ámbito de especialidad, súper especializados o no, o cualquier subespecialidad, vamos a estar enfrentados, ¿no? Entonces, a veces planteamos, si bien es una patología muy prevalente, también hay un montón de causas supuestas. La idea es enfocarnos, que el médico general o cualquier médico se enfoque en la problemática real. Yo creo que siempre, digamos que recomendamos hacer algunas preguntas respecto a la queja de cefalea, y lo que históricamente se describe son las señales de alarma. Las señales de alarma son aquellas circunstancias que nosotros podemos direccionar el examen o el interrogatorio para ver si eso es evidente y potencialmente grave. ¿Cuáles son las manifestaciones? Un dolor de cabeza que haya empezado en forma brusca, hiperaguda, explosiva. Eso nos tiene que hacer pensar, hasta que se demuestre lo contrario, que el paciente puede haber tenido una causa grave, ya sea una hemorragia subaracnoidea o una trombosis venosa o una disección arterial, para mencionar algunas de las que uno en primer lugar considera. La otra circunstancia es una persona que tiene una cefalea, que no tiene usualmente cefalea, pero que tiene un dolor de cabeza con características que son variables, pero tiene un cuadro febril sin un foco infeccioso asociado claro. Eso uno plantea la segunda causa, diría yo, que el médico general no puede dejar de pensar, que es una infección meningia. Será viral o bacteriana, es parte de cómo sigue el cuadro, pero esas son las circunstancias más graves. Después hay otras en las cuales quizás nos dan un poco más de tiempo, que es cefalea en una persona con ciertos factores de riesgo como HIV o como con antecedentes oncológicos, con un traumatismo de cráneo previo, dolor de cabeza en alguien que no tiene dolores de cabeza usualmente. Entonces nosotros, con ese interrogatorio muy fácil y que se hace en pocos minutos y que todos podemos hacerlo, vamos a sospechar o no una cefalea secundaria, que es el primer paso cuando uno evalúa ese síntoma tan prevalente. Luego, si el examen clínico es normal, si el paciente es una persona que ya ha tenido episodios de dolor de cabeza recurrente en su historia, uno tiene elementos de juicio clínicos sólidos como para pensar que es una migraña, que la migraña es el motivo de consulta más frecuente de cefalea. En la guardia el 80% de las cefaleas que dan, 85%, son migrañas, y al consultorio igual. Uno a veces en el imaginario médico, por tantas cosas que hemos visto y leído, a veces uno empieza a pensar cosas extrañas, pero uno creo que tiene que considerarnos las de riesgo que mencionamos recién. Debemos enfocarnos en la migraña, que es el problema más prevalente, ¿no? No solo, como decía recién, muy frecuente en la guardia, es el más frecuente que va al clínico alguien con cefalea, y normalmente, si tiene historia y un examen normal y no tiene señales de alarma, es un dolor migrañoso. Eso en general. Que necesita, por otro lado, un enfoque integral que los médicos a veces no especializados no logramos hacer, que es escuchar a los pacientes, porque hay situaciones que van explicando bastante por qué se desencadenan o en qué circunstancias, ¿no? Así es, y eso usted ha dicho algo que es clave, que es por ahí uno ve, uno no es pretencioso de que
médicos en la guardia de diferentes especialidades se dediquen a un interrogatorio exhaustivo, pero creo que hay dos situaciones o dos escenarios que podemos poner. Uno es la emergencia, que es lo que planteamos recién, y lo otro es el paciente que va al consultorio de su médico a manifestarle que tiene estas cefaleas recurrentes. Y como le decía recién, el diagnóstico es bastante fácil, es clínico, sin señales de alarma, examen normal. Con esos datos la posibilidad de error existe siempre, pero es ínfima realmente. Entonces, si uno identifica que es una persona que tiene ya antecedentes de migraña o de dolores de cabeza recurrente, porque a veces el término migraña no se interpreta correctamente por el paciente, por supuesto, uno debería entonces, plantear en el consultorio, ver qué circunstancia puede haber desencadenado, porque todos los pacientes que tienen migraña, y ya me voy a enfocar un poco más en esto, que es lo más común, ¿no?, que van al consultorio porque su dolor de cabeza no anda bien, es que hay algún cambio, y no necesariamente quiere decir un problema. Las personas pueden cambiar de trabajo, de situación, de estación del año, viaje pendiente, alegría pendiente, no presumir que hay un problema atrás, porque uno tiene riesgo de equivocarse porque el paciente se lo va a negar muchas veces. Entonces uno busca cambio. Hay gente que cambió de dieta, que dejó de comer, que está trabajando más horas, que hace horas extra, que lo ascendieron. Entonces todas estas circunstancias son preguntas de rutina, como para ver cómo planeamos la estrategia que sigue, ¿no? Y hay un perfil que suele ser bastante reiterativo, donde las migrañas no están solas, sino que están acompañadas o de fibromialgia o de trastornos funcionales del aparato digestivo, y en donde a la gente le han generado demasiadas expectativas con los fármacos y descuidando algunas otras situaciones que nos pueden ayudar bastante. Claro, por eso creo que, como decíamos recién, es muy importante que para el médico en general planteemos dos circunstancias. Uno es la emergencia. Sí. Está en la guardia, descartamos algo secundario con una imagen, porque a veces uno puede tener cierta duda o presión del mismo paciente. Hoy, digamos, para mayor seguridad y menor chance de error, a veces una tomografía necesita, o la situación lo necesita, pero entonces uno debe manejarlo, y 2 o 3 puntos para orientar en la guardia. Número 1, es conveniente, si el cuadro es muy sintomático, muy agudo, hacer una vía, hidratar al paciente, manejarse con clorpromacina o con Reliberan, con analgésicos simples en lo posible, porque esa combinación es muy eficaz, sobre todo pensando que la gente que va a la guardia ya tomó cosas antes. Nadie va a la guardia de entrada por un dolor, toma analgésico y cuando no funciona va a la guardia. Entonces el médico agregarle otro antiinflamatorio más no está bueno. Entonces uno puede usar otras cosas. En nuestra práctica y en general se sobreusan los esteroides, cosa que en realidad habría que tener un poco más de cuidado. No está recomendado en primera instancia, solamente para migrañas refractarias que han sido tratadas y no han dado tratadas adecuadamente y no han tenido resultados. Entonces uno puede manejarse con esos 2 o 3 elementos, que es la clorpromacina, que se pasa lentamente, preferentemente por la vía. Uno puede usar un analgésico común, cualquiera. La dipirona es un muy buen analgésico, o cualquier otro que uno use, pero con el cuidado de lo que ha hecho el paciente antes, ¿no? Normalmente manejando eso el paciente responde bien, hay que darle unas horas. El paciente en general no se va con la resolución completa de su dolor, hay que saberlo. Bueno, y habría que en la medida de lo posible darle algún dato para orientarlo cómo seguir. Y el segundo escenario es el paciente que viene al consultorio tranquilo para charlar y que le dice: doctor, ¿qué puedo tomar cuando me duele? ¿No? Entonces uno tiene que tener unos 2 o 3 principios básicos para manejarse. Número 1, que hay que usar los medicamentos que sean efectivos. Y a veces una trampa, para decirlo simplemente, el paciente sabe que le da resultado y no hace falta que uno le cambie el remedio. Uno le puede cambiar cuando el paciente viene subtratando su dolor. Es decir, el paracetamol es un excelente fármaco, la dipirona también, los antiinflamatorios, pero si no son eficaces, el paciente debe tomar un medicamento específico, que son los antimigrañosos, sea energotamínicos o sea triptana. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Para ir cerrando este módulo, la de la historia familiar,
¿es un mito popular o realmente se reitera en las migrañas la presencia de madres, abuelas? Sí. No, exactamente, no, es una cuestión que está demostrada. Hoy hay más de 39 genes identificados en el genoma que se sabe que en mayor o menor medida tienen más o menos penetrancia y van a determinar con las circunstancias del individuo cómo se expresa o el fenotipo. Y eso a veces constituye, digamos que negativamente, parte de los mitos, que uno piensa que como le duele a la madre o a la tía es lo mismo, y uno debe acostumbrarse a vivir con eso, y eso es un mito que debemos romper los médicos, porque eso genera mala calidad de vida, ¿no? Bueno, estimados colegas alumnos, los invitamos a una pausa reflexiva, a dialogar con las personas que tengan a su alrededor, si están en un centro médico, en un hospital, o a conectarse en la web, o simplemente a pensar en sus experiencias vivenciales.